Hola, hola, mis chismosos empedernidos. ¿Listos para una dosis extra de veneno y drama del Bósforo? Porque hoy, vamos a bucear aún más profundo en la turbulenta saga de Demet Özdemir y Can Yaman. Preparen las palomitas porque esta telenovela en la vida real está lejos de terminar y créanme, el guión sigue escribiéndose con cada nuevo minuto que pasa. Como ya saben, la historia de Demet y Can es una de esas que parecen sacadas directamente de una comedia romántica turca, dos estrellas jóvenes, guapas y talentosas, que se unen en un proyecto que los catapulta al estrellato mundial. Erkenzicus fue mucho más que una simple serie, fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras y convirtió a Demet y Can en íconos globales. La química en pantalla era palpable, la tensión sexual era innegable, y el público, ávido de romance, proyectó sus fantasías y deseos en esta pareja que parecía destinada a estar junta. Pero la magia de la televisión, mis queridos, a menudo es solo eso, magia. Y la realidad, como suele suceder, es mucho más complicada y menos glamorosa. Detrás de las cámaras, los sets de rodaje, las alfombras rojas y las portadas de revistas, Demet y Can eran solo dos personas intentando lidiar con la presión de la fama, las exigencias de la industria y, quizás, una atracción genuina que nunca llegó a concretarse del todo. Recordemos los momentos álgidos de su relación. Las fotos robadas de cenas románticas, las miradas furtivas captadas en entrevistas, las declaraciones ambiguas que alimentaban la esperanza de los fans. Los viajes juntos, las celebraciones compartidas, los rumores de convivencia. Todo apuntaba a que Almohadilla Kandem era real, que el amor había florecido entre las cámaras y que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas de la historia del entretenimiento turco. Los fans invirtieron tiempo, energía y emociones en esta pareja. Crearon fanpages, editaron vídeos, escribieron fanfics, organizaron eventos y movilizaron campañas en redes sociales. Cada gesto, cada palabra, cada mínimo detalle era analizado y diseccionado hasta la saciedad. Almohadilla Kandem se convirtió en un símbolo de esperanza, un escape de la realidad y una fuente inagotable de ilusión. Pero como en toda buena telenovela, el drama no tardó en llegar. Los rumores de ruptura comenzaron a circular con la misma velocidad con la que se habían propagado los rumores de romance. Las apariciones públicas se volvieron más esporádicas, las sonrisas más forzadas y la atmósfera, en general, mucho más tensa. De repente Almohadilla Kandem se estaba desmoronando ante nuestros ojos. Las razones de la ruptura, como ya mencionamos, siguen siendo un misterio. La presión de la fama, las diferencias creativas, los celos profesionales, las agendas incompatibles, las influencias externas, todo pudo haber contribuido a la desintegración de esta pareja que parecía tan sólida. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no estaban destinados a estar juntos, que la química en pantalla no se tradujo en una conexión real y duradera. Lo cierto es que después de la tormenta llegó la calma. Demet y Can tomaron caminos separados, se enfocaron en sus carreras y al parecer, intentaron dejar atrás el pasado. Cada uno siguió adelante, pero la sombra de Almohadilla Kandem siempre ha estado presente, acechando en cada entrevista, en cada proyecto, en cada interacción con los medios. Y ahora, mis queridos, es donde la historia se vuelve aún más jugosa. Porque como ya les adelanté, la tensión entre Demet y Can no solo no ha disminuido, sino que parece haber escalado a niveles insospechados. La explosión de Demet, como la llamamos, es mucho más que una simple entrevista o unos cuantos mensajes crípticos en redes sociales. Es un ataque directo, calculado y aparentemente motivado por un resentimiento profundo y arraigado. Profundicemos en la entrevista de Demet. Si bien es cierto que no mencionó explícitamente el nombre de Can, sus palabras estaban cargadas de veneno y resentimiento. Habló de la presión, de la manipulación, de la falta de honestidad y de la sensación de haber sido utilizada. En esencia, acusó a alguien, que todos asumimos que es Can, de haberle hecho daño y de haberla explotado durante su tiempo en Erkenzicus. Estas declaraciones, por supuesto, no cayeron bien entre los fans de Can, quienes inmediatamente salieron en su defensa. Lo acusaron de ser desagradecida, de intentar dañar la imagen de Can y de aprovecharse de su fama para impulsar su propia carrera. La batalla en redes sociales fue feroz, con insultos, acusaciones y amenazas volando de un lado a otro. Y luego llegó la respuesta de Can, a través de un mensaje en sus redes sociales que, aunque no nombraba a Demet, era innegablemente dirigido a ella. Habló de la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto, y de la necesidad de alejarse de las personas tóxicas que intentan hundirte.
Un dardo envenenado que, sin duda, impactó directamente en el corazón de Demet. Pero la explosión de Demet va más allá de las palabras. Como ya mencionamos, ha dejado de seguir a Khan en redes sociales, ha borrado fotos de su pasado juntos y ha comenzado a colaborar con proyectos que compiten directamente con los de Khan. Estas acciones en conjunto sugieren una intención deliberada de perjudicar la carrera de Khan y de borrar cualquier rastro de su relación. El hecho de que Demet haya firmado para protagonizar una serie que se emitirá en el mismo horario que la serie actual de Khan es particularmente significativo. Es una jugada audaz y arriesgada que demuestra que está dispuesta a todo para vengarse de Khan. Está desafiando directamente su éxito, poniendo en juego su propia reputación y arriesgando una posible derrota. Pero ¿por qué Demet está actuando de esta manera? ¿Qué la motiva a lanzar este ataque frontal contra Khan? ¿Qué secretos oculta su pasado juntos? Estas son preguntas que por el momento no tienen respuestas claras. Pero podemos especular, basándonos en la información que tenemos disponible. Es posible que Demet se sienta herida y traicionada por Khan. Quizás siente que él la utilizó para impulsar su propia carrera, que no fue honesto con ella sobre sus sentimientos y que la dejó plantada cuando más lo necesitaba. Quizás hay secretos oscuros que aún no conocemos, verdades incómodas que podrían explicar la magnitud de su resentimiento. También es posible que Demet esté actuando por despecho. Quizás nunca superó la ruptura con Khan y está utilizando esta situación como una forma de vengarse y de llamar su atención. Quizás quiere demostrarle que es capaz de tener éxito sin él y que no necesita su aprobación. Sea cual sea la razón, lo que está claro es que Demet está dispuesta a jugar sucio. Está utilizando su fama, su influencia y su poder para perjudicar a Khan y para saldar cuentas pendientes. Está librando una batalla pública que está atrayendo la atención de todo el mundo y que está poniendo en riesgo su propia reputación. Y por supuesto, todo esto afecta a Khan Yaman. Las acusaciones de Demet han dañado su imagen pública, la competencia directa entre sus proyectos podría afectar su éxito profesional y la atención mediática constante está poniendo a prueba su paciencia y su resistencia. Khan, que siempre ha sido conocido por su temperamento fuerte y su franqueza, se ha visto obligado a moderar su discurso y a actuar con cautela. Sabe que cualquier paso en falso podría empeorar la situación y dañar aún más su reputación. Está navegando por aguas turbulentas, intentando protegerse a sí mismo y a su carrera de los ataques de Demet. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo terminará esta historia? ¿Lograrán Demet y Khan superar sus diferencias y encontrar una forma de reconciliarse? ¿O seguirán librando esta batalla sin cuartel hasta que uno de los dos salga derrotado? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que el drama está lejos de terminar y que vamos a estar aquí para contárselo todo. Así que sigan sintonizados, mis chismosos, porque esto se va a poner aún más interesante. En resumen, hemos explorado en profundidad la explosiva rivalidad entre Demet Özdemir y Khan Yaman, desde sus inicios en Nerkencikus hasta las acusaciones y acciones recientes que han incendiado las redes sociales. Analizamos las posibles motivaciones de Demet, el impacto en la carrera de Khan y las implicaciones para su futuro. Recuerden dejar sus comentarios abajo, queremos saber qué opinan de todo este embrollo. ¿De qué lado están? ¿Creen que Demet está justificada en su venganza? ¿O creen que Khan es la víctima de esta situación? Compartan sus teorías y opiniones. Y como siempre no olviden darle like, compartir y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero con locura. Y recuerden, en el mundo del espectáculo, la realidad siempre supera a la ficción. Prepárense para más giros inesperados.